Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar del tema de diferenciación logarítmica. La diferenciación logarítmica es una técnica que se emplea a menudo para simplificar funciones que contienen productos cocientes o potencias que de derivarse aplicando las reglas de diferenciación tradicionales harían el proceso un poco más tedioso. El procedimiento de diferenciación logarítmica consiste en aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Es decir, que vamos a convertir a una función en una función logarítmica. Y aplicamos logaritmo natural a ambos lados con la finalidad de no modificar la expresión. Una vez que hemos aplicado el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos para simplificar la expresión donde tenemos productos, cocientes, potencias, etc. Y una vez que hemos simplificado aplicando las propiedades de los logaritmos, vamos a derivar ambos lados de la igualdad, tomando en consideración que la derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y. Esto aplicando la regla de la cadena a funciones logarítmicas, es decir, la derivada del argumento sobre el argumento. Una vez que hemos derivado, vamos a resolver o a despejar para y', y finalmente vamos a expresar todo en términos de x. Es decir, vamos a sustituir a la variable y por su equivalente en x, y esto básicamente la función original. Veamos un ejemplo. Entonces, de acuerdo a nuestro procedimiento, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Y esa función, ese cociente, ahora será el argumento de una función logarítmica. Entonces, lo que hemos hecho es que este cociente lo hemos convertido en una función logarítmica. Ahora que tenemos una función logarítmica, podemos aplicar las propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión. Siempre para efectos didácticos
vamos a realizar algunos procedimientos que en la práctica no son necesarios realizarlos y la única finalidad es enunciar las propiedades que estamos aplicando. Nos encontramos ante el logaritmo natural de un cociente de funciones. Las propiedades de los logaritmos nos dicen que podemos expresar eso como una resta de logaritmos donde al logaritmo natural de la función del numerador le restaríamos el logaritmo natural de la función del denominador. Luego, si observamos la, la expresión que estaba en el denominador es un producto entre una función polinómica y una función compuesta. Y en vista que forman parte del argumento de una función logarítmica, podemos aplicar las propiedades de los logaritmos y expresarla como una suma de logaritmos. Hay que tomar en consideración el hecho de que este signo negativo afectará la aplicación de las propiedades. Entonces, abrimos un paréntesis y aplicamos esa propiedad que me permite convertir esto en una suma de logaritmos. En este caso, solo vamos a multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que me permite que los exponentes pasen a multiplicar al logaritmo bien, y quiero hacer hincapié en el hecho de que el procedimiento es innecesario y que básicamente lo hemos realizado solo para efectos didácticos al ir enunciando la propiedad que nos permite hacer estos cambios. Pero las propiedades no es necesario aplicarlas de forma individual o paso por paso, sino que pueden aplicarse de forma simultánea y de una sola vez. Ahora que ya hemos aplicado las propiedades de los logaritmos, vamos a derivar. Derivamos logaritmo natural de y. Y habíamos establecido que la derivada del logaritmo natural de y es y' entre y.
copio la constante 4 y voy a multiplicar por la derivada del logaritmo natural de 2x menos 1. La derivada del argumento es 2 sobre 2x menos 1. Esto le vamos a restar 3, que multiplica a la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Y a esto le restaremos un quinto, que es la constante, que multiplica a la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 3. La derivada del argumento es 2x y el argumento x cuadrado más 3. Ahora, de acuerdo a nuestro procedimiento, vamos a despejar para y'. De paso, podemos simplificar si hay algo que pueda simplificarse. Multiplico este 4 por el 2 del numerador. Y esto es 8 sobre 2x menos 1. Vamos a multiplicar 3 por 1. Y quedaría 3 sobre x. Un quinto quedaría igual. Y esta derivada también quedaría igual. Todo esto multiplicado por y. Y finalmente vamos a expresar en términos de la variable original. Es decir, vamos a cambiar a y con su equivalente en términos de x, que, como dijimos al inicio, será la función original. Bien, veamos otro ejemplo. Primero, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ahora vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Y en este caso vamos a pasar el exponente x a multiplicar al logaritmo natural de esa función. En este caso tenemos el logaritmo natural de un cociente. De acuerdo con las propiedades de los logaritmos, yo puedo expresar ese logaritmo natural como una resta de logaritmos. Siempre tenemos que considerar el hecho que x está multiplicando a ese logaritmo. Entonces tendríamos el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural
del denominador. Siempre aplicando propiedades de los logaritmos, sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, al multiplicar esta x por lo que está dentro del paréntesis, tendríamos menos x logaritmo natural de x. Una vez que hemos agotado el uso de las propiedades, podemos derivar. Hay que considerar el hecho de que tenemos un producto de funciones. Voy a copiar el signo negativo y voy a abrir un paréntesis y aplicar la regla del producto para derivadas. Copio la primera función y derivamos la segunda. A esto le vamos a sumar la derivada de la primera función y la multiplicaremos por la segunda. Ahora vamos a despejar para y'. Esto podemos simplificarlo. Tendríamos 1 más logaritmo de x. Y esto multiplicado por y. Ahora vamos a expresar a y en términos de x. Y esto no es más que la función original. Y ahí tenemos la derivada de esa función aplicando la técnica de diferenciación logarítmica. Y como siempre, cuando tenemos ejercicios sobre derivadas, no es fuera de lo común que nos pidan determinar ecuaciones de rectas tangentes. En este caso, determinar la ecuación de la recta tangente en el punto donde x es igual a 1. Vamos a determinar la derivada. Y para derivar, vamos a aplicar el método de diferenciación logarítmica. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ahora vamos a hacer uso de las propiedades de los logaritmos. Y como tenemos el logaritmo natural de un producto de funciones, lo vamos a expresar como una suma de logaritmos. Aplicando las propiedades de los logaritmos, voy a pasar a los exponentes a multiplicar. Aquí tenemos que considerar que el logaritmo natural de e es 1.
Y ahora podemos derivar y tendríamos que la derivada de x es 1, la derivada de menos 1 es 0, y luego tendríamos que aplicar la regla del producto para derivadas para diferenciar ese producto. Copiamos la primera y derivamos la segunda. Luego vamos a derivar la primera y copiaremos la segunda. Vamos a despejar para y'. Al simplificar esto nos quedaría 1, más 1 son 2, que suma a logaritmo natural de x. Y esto multiplicado por y. Ahora vamos a expresar todo en términos de la variable original. Y la variable original no es más que la función original. Expresar en términos de la variable original solo consiste en cambiar a y por la expresión original. Ahora que ya contamos con la derivada, podemos determinar la pendiente. Para determinar la pendiente, vamos a sustituir el valor de x del punto proporcionado en la derivada. El valor de x del punto es 1. Al evaluar, nos damos cuenta que el logaritmo natural de 1 es 0, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos. Y entonces dentro del paréntesis nos quedaría únicamente 2. E a la 1 menos 1 es e a la 0. Y cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Multiplicado por 1 elevado a la 1, que es 1. Entonces, nuestra pendiente será pues 2. Como para poder desarrollar nuestra fórmula punto pendiente, necesitamos el punto. Entonces, vamos a determinar el valor de y del punto, sustituyendo el valor de x proporcionado en la derivada, perdón, en la función original. Esto ya había sido evaluado en cuando se evalúa la pendiente. Y el valor de y en este caso es 1. El punto es 1,1. Ahora podemos aplicar
nuestra fórmula punto pendiente. Resolvemos para Y. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos en este caso un cociente de funciones y para derivarlo vamos a aplicar la técnica de diferenciación logarítmica. Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Vamos a expresar a la raíz como un exponente. Al mismo tiempo, vamos a aplicar una propiedad de los exponentes que establece que cuando tenemos un producto de expresiones elevadas al mismo exponente, esto puede expresarse como el producto de esas dos expresiones elevadas al mismo exponente. Entonces, podemos ver que dentro del radical hay un producto de funciones. Entonces, aplicando esa propiedad de los exponentes, vamos a elevar a ambos factores al mismo exponente. En este caso, no haremos un desarrollo en el cual aplicaremos las propiedades una a la vez. Vamos a desarrollarlo aplicando las propiedades de forma simultánea. Hay que tomar en consideración el hecho de que tenemos un cociente de funciones en el argumento. De acuerdo con las propiedades de los logaritmos, nosotros lo expresaríamos como una resta de logaritmos. En el numerador tenemos un producto de tres funciones. Entonces, siempre aplicando las propiedades de los logaritmos, eso se convertiría en una suma de logaritmos. Adicionalmente, aplicaríamos esa propiedad de los logaritmos donde los exponentes pasan a multiplicar. En el caso de esta primera expresión, al pasar al exponente a multiplicar, tendríamos a x² menos 1 multiplicando a logaritmo natural de e.
siendo que el logaritmo natural de e es 1, escribiremos únicamente x cuadrado menos 1. Luego vamos a sumarle el exponente 1 medio de logaritmo natural de x a la 6 más 1. Nuevamente sumarle 1 medio de logaritmo natural de x a la 4 menos 1. Ahora vamos a restarle el logaritmo natural del denominador y pasaríamos el exponente 1/3 a multiplicar al logaritmo natural de x a la 6 más 3. Entonces, en una sola línea hemos aplicado todas las propiedades de los logaritmos. O sea, no hemos hecho tanto procedimiento. Y ahora que ya hemos agotado el uso de las propiedades de los logaritmos, podemos simplificar. Podemos derivar. Derivamos logaritmo natural de y. Esto se convierte en y' sobre y. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de menos 1 es 0. Luego, a esto le voy a sumar la constante 1 medio que multiplica a la derivada de x a la 6 más 1. Y la derivada del logaritmo natural de x a la 6 más 1 es la derivada del argumento 6x a la 5 sobre x a la 6 más 1. Luego a esto le vamos a sumar esa constante 1 medio y multiplicaremos por la derivada del logaritmo natural de x a la 4 menos 1. La derivada del argumento 4x al cubo, todo sobre x a la 4 menos 1. A esto vamos a restarle la constante 1/3 que multiplica a la derivada del logaritmo natural de x a la 6 más 3. La derivada del argumento 6x a la 5 sobre x a la 6 más 3. Ahora vamos a despejar para y' y simultáneamente vamos a simplificar lo que pueda ser simplificado. Entonces tenemos 2x y este 2 puede simplificarse con ese 6 y nos quedaría 3x a la 5 sobre x a la 6 más 1. Luego, este 2 puede simplificarse con este 4. Tendríamos 2x al cubo sobre x a la 4 menos 1. Luego, este 3 con este 6. 6 entre 3 es 2.
y todo esto multiplicado por y. Finalmente vamos a expresar a y en términos de x. Es decir, vamos a sustituir a y por la función original. Y aquí tenemos otra derivada aplicando la técnica de diferenciación logarítmica.